Bueno, muy buenos días para todos. Habla el profesor Carlos Mario Piscal de la Universidad de La Salle. El día de hoy quiero hacer la introducción al curso de diseño estructural y vamos a iniciar un poco este curso con el tema de los materiales. Entonces, bueno, este es un curso de diseño estructural en concreto reforzado. Por ende, el primer material que nos interesa discutir por aquí es el concreto reforzado. Concreto reforzado. Listo. Entonces, lo primero que yo quiero que discutamos es cuáles son los materiales que constituyen un concreto. Sería agua, sería cemento, tendríamos agregados, y listo. Son los tres materiales que componen un concreto reforzado. No es cualquier agua, no es cualquier cemento, no son cualquier tipo de agregados. Por ejemplo, cuando queremos especificar cuál es el tipo de agua que se debe utilizar, pues debemos recurrir a una norma específica. Voy a ponerlo aquí con rojo. Entonces, cuando queremos saber qué características debe tener el agua que vamos a utilizar en nuestro concreto, pues vamos a referirnos a una norma que es la NTC 3459. Cuando estemos hablando del tema de agua. Cuando estemos hablando del tema de cemento, debemos recurrir al NTC 321, a varias normas. Por ejemplo, NTC 321, ASTM 150, 150, ASTM C595, NTC 121. Entonces todas esas normas van a regir las características que debe tener el cemento que vamos a utilizar. Y en cuanto a los agregados, pues necesitaríamos recurrir a normas como la NTC 174. Entonces vuelvo y repito, el concreto reforzado está compuesto básicamente por estos tres materiales y no pueden ser de cualquier tipo, sino que deben cumplir una serie de requisitos en función de esas normativas que ustedes pueden ver ahí en pantalla. Algunas de las normativas. Entonces habría uno que entrar a consultar adecuadamente cada una de ellas para saber qué características se debería satisfacer para estos materiales. Perfecto. Entonces, por otra parte, también quiero mencionarles cuáles son o recordarles más bien, cuáles son las funciones que desempeña cada uno de estos materiales dentro del concreto reforzado.
Entonces hablemos un poco de esto. Y vamos a iniciar por el agua. Entonces hablemos del agua. ¿Qué funciones desempeña el agua dentro de un concreto? Entonces, algunas de las funciones podrían ser brindar fluidez a la mezcla, la primera de ellas. Ustedes saben que si no suministramos la adecuada cantidad de agua, pues la mezcla no tiene esta importante propiedad que es la fluidez. Otra propiedad, ser el catalizador. ¿Y qué es un catalizador? Si ustedes recuerdan, hay algunos productos en el mercado que cuando uno va y los compra, le venden también el catalizador. El catalizador es el producto que hace que reaccione cierto otro. En este caso, el agua hace que el cemento reaccione y desarrolle sus propiedades. Y eso es el catalizador. Entonces, sin agua, pues no podríamos tener una fluidez adecuada en el concreto, ni tampoco pudiésemos tener la reacción como tal que hace que el cemento se endurezca. Perfecto. Entonces, siguiente material, el cemento. Cemento. Entonces, ¿qué propiedades tiene el cemento dentro del concreto reforzado? Entonces podríamos decir que la primera, la que todos conocemos, pues es que esto es un material ligante, ¿sí o no? Es el que permite la unión de todos los otros materiales que van a componer el concreto. Entonces, material ligante. La primera propiedad y a lo mejor la más importante. Unir todas las partes que anteriormente mencioné para conformar el concreto. ¿Alguna otra propiedad que podamos pensar en cuanto al cemento se refiere? Sí, efectivamente. Existe otra que es la propiedad que tiene de brindar impermeabilidad o impermeabilización, ¿cierto? Entonces, por las características que él tiene, pues evita que el agua fluya, por ejemplo, en un elemento estructural como una viga, que si se le cae agua en la parte superior, pues se filtre sin ningún inconveniente a la parte inferior. Entonces son dos propiedades muy importantes que tiene el cemento. Listo. Pasémonos ahora a los agregados. Entonces hablemos de los agregados. Agregados.
Entonces, existen dos tipos de agregados, que son los agregados finos y los agregados gruesos, ¿cierto? El hecho de tener dos tipos de agregados, básicamente lo que busca hacer es la razón de esto es cubrir vacíos, ¿sí o no? Si yo solo tuviese agregados gruesos, pues a lo mejor tengo una resistencia buena en mi concreto, pero no puedo cubrir todos los vacíos y por ahí voy a tener fallas. Entonces la idea es tratar de suplir los espacios que dejan los gruesos con los finos. Entonces, ¿cómo se los denomina generalmente? A los agregados finos y a los gruesos. Vamos a anotarlo acá. Generalmente a los agregados finos se los denomina como arenas y a los agregados gruesos se los denomina como gravas. Entonces generalmente estas son las arenas y estas son las gravas. Generalmente sí son denominados. Entonces los finos las arenas, los gruesos las gravas. Y pues para que sea catalogado como agregado fino o agregado grueso, deben cumplir unas ciertas características de tamizaje. Entonces digamos que los finos van a tener que pasar el 100% el tamiz 3/8. Pasan el 100% el tamiz 3/8 y se queda retenido en el número 200. Retenido en el número 200. Pasa el 100% en el tamiz 3/8 y se queda retenido en el número 200. Y por acá vamos a poner los gruesos. Y esos gruesos, lo que sucede con ellos es que retenido el 100% en el tamiz número 4, o superior. Listo. Las dos características de los agregados. Finos, gruesos, y ya sabemos por qué se deben utilizar los dos. Y lo que nos falta definir es cuál es el aporte de los agregados al concreto. Entonces, ¿cuáles son los aportes? Vamos a subir esto un poco más. Tendríamos como un primer aporte brindar resistencia. Brindar la resistencia, ¿cierto? Entonces, un primer aporte es brindar resistencia al concreto estructural y un segundo podría ser evitar cambios volumétricos.
Entonces, dos aspectos muy importantes. Brindar la resistencia, el aporte de la resistencia lo tienen los agregados, y evitar los cambios volumétricos por otra parte. Listo. Entonces, esos son los materiales que componen un concreto, qué características deben tener y cuál es su función dentro del material. Bueno, entonces, con estos materiales, con la combinación de ellos, no solo se puede hacer un concreto, sino se pueden hacer diferentes productos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos el agua más el cemento, pues eso se denomina una pasta. Eso se denomina una pasta. Es utilizado en varias aplicaciones, sobre todo arquitectónicas. Cuando a esto de aquí tenemos un agua más el cemento más la arena, eso se denomina un mortero. Y ya saben ustedes algunas aplicaciones del mortero. Podemos aquí bueno, no es necesario. Algunas aplicaciones del mortero pues pueden ser la pega para el ladrillo, el repello. Son algunas aplicaciones que podemos derivar de aquí, por nombrar algunas. Listo. Una combinación adicional. Tenemos agua, le sumamos cemento, le sumamos arena y le sumamos grava. Y esto es un concreto. Eso es un concreto. Si tiene utilidad, sí. También muchas utilidades, ya las vamos a ver a continuación. Y si a esto finalmente yo le agrego más el refuerzo, pues ya me queda un concreto reforzado. Un concreto reforzado. Listo, entonces ahí están algunas de las posibles combinaciones que podemos hacer con los materiales. Obviamente nosotros vamos a concentrarnos en este de aquí, un concreto reforzado, pero era bueno que hagamos una pequeña recopilación de las posibles combinaciones. Bueno, hay dos tipos de concreto adicionales a estos que acabamos de mencionar, que se denominan serían el concreto post-tensado y también el concreto pretensado. Concreto post-tensado y concreto pretensado. Los dos tipos de concreto adicionales a esto que hemos discutido anteriormente.
Entonces, yo quiero mostrarles aquí algunas diapositivas relacionadas a todo esto. Primero, mostrarles un poco lo que habíamos discutido de las posibles combinaciones de los materiales. Entonces cemento más agua lechada o pasta, tiene diferentes nombres, y cuando le adicionamos una arena pues se vuelve mortero, y adicionándole una grava se vuelve un concreto. Adicionamos refuerzo, concreto reforzado, y tenemos también posttensado y pretensado. Entonces algo que suele llamar la atención, usos del concreto simple. Y aquí, como bien lo menciona, todo esto es tomado de internet. Se utiliza para construir muchos tipos de estructuras: autopistas, calles, puentes, túneles, presas, grandes edificios, pistas de aterrizaje, sistemas de riego y canalización, rompeolas, embarcaderos, muelles, en fin, toda esa cantidad de estructuras se pueden hacer solo en concreto. ¿Sí? Concreto reforzado, pues obviamente un sinfín de estructuras: vigas, columnas, losas, viguetas, zapatas, una cantidad supremamente importante de estructuras se construyen en concreto reforzado. Concreto posttensado y pretensado. Entonces el concreto posttensado, tal como lo dice ahí la diapositiva, un método preesfuerzo. Entonces miren que básicamente consiste en tratar de colocar unas barras embebidas en el concreto para darle una cierta característica adicional de resistencia al elemento. Entonces, cables de acero que se colocan en un ducto para evitar su adherencia con el concreto. Este se somete a fuerzas opuestas a las producidas por las cargas de trabajo, logrando aumentar así su capacidad de carga. Entonces, ¿en qué consiste básicamente eso? La filosofía del post-tensado es algo muy interesante. Nosotros lo que tenemos generalmente es esto de aquí, y lo que sucede es que cuando yo someto esta viguita a unas cargas de este tipo, pues esta se me va a deflectar algo más o menos así, de una forma más o menos así, ¿cierto? Listo. Entonces lo que busca el posttensado es hacer que este elemento, antes de soportar las cargas, esté así, esté en esa posición. Una vez que vengan las cargas, pues va a llegar a su posición inicial y no va a suceder nada más, a su posición de equilibrio, digámoslo así. ¿Sí? Entonces eso es postensionamiento, tratar de darle una forma específica para que con la implementación o la aplicación de las cargas pues vuelva a su posición cero y no se deforme de esta manera y no genere daños por fisuración y por tracciones y por todo lo que ustedes ya conocen. Listo. Entonces, bueno, ¿qué más dice aquí? Se somete a fuerzas opuestas producidas a las cargas de trabajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues aquí esto está generando unas fuerzas hacia arriba que son opuestas a estas rojas que acabo de mencionar aquí. Estoy induciendo en mi elemento estructural, debido a ese post-tensionamiento, unas fuerzas que van así. Listo, totalmente opuestas a estas rojas y por ende las ventajas que tiene la técnica. La aplicación de estas fuerzas es realizada después del fraguado del concreto, cuando el concreto ha alcanzado un porcentaje de resistencia especificada por el calculista. Este tipo de concretos utilizado tanto en elementos prefabricados como en elementos hundidos en sitio. Vamos a darle un clic aquí a estos links para que podamos ver un poco mejor. Utilizar acá. Listo. Entonces de aquí fue copiado literalmente esos párrafos, la imagen.
Lo que yo quiero que miremos un poco es algunas características relevantes que ofrece el concreto post-tensado para que ustedes se hagan una idea de que no solo existe el concreto reforzado, sino existen algunos otros más. La eficiencia y durabilidad del sistema. Las estructuras post-tensadas fundidas en sitio proveen a menudo ahorros iniciales comparados con otros sistemas constructivos. Además requieren menor mantenimiento y presentan una alta durabilidad, importante, ¿no? Y resistencia en edificaciones. A lo largo del tiempo, el concreto post-tensado ha demostrado un buen desempeño en regiones de alta sismicidad y áreas con altos niveles de corrosión como lo son los ambientes costeros o donde se esparce sal para disolver la nieve. El adecuado diseño, el detallado y la cuidadosa construcción de una estructura post-tensada minimizan la aparición de fisuras. Ya lo había mencionado. Por ejemplo, tener una baja relación agua-material cementante, incluir aire del concreto y unos buenos materiales de sello, darán como resultado sistemas de piso que exigen mínimo mantenimiento. El control de fisuras y estanqueidad en los sistemas postensados fundidos en sitio con losas colocadas a compresión biaxial ayudan a controlar, bueno, ya es muy puntual. Este es interesante. Los elementos postensados permiten salvar grandes luces. Eso es algo que no permite el concreto convencional. Cuando ustedes tienen luces muy importantes, pues el concreto reforzado convencional no es suficiente y hay que pasarse a postensados, logrando vanos más largos y permitiendo construir espacios con menos columnas. Si ustedes tienen algún local donde su cliente quiere que solo haya, qué sé yo, 4 columnas en los bordes, pero tiene 12 metros de luz, pues en concreto reforzado no lo van a poder hacer. Entonces se pasan a concretos postensados. Posee una alta reducción en deflexiones, ¿sí? Exactamente, entonces vamos a ver más adelante en el curso que las deflexiones en concreto reforzado pues hay que tratar de controlarlas y esto lo que hace es automáticamente hacerlo, para que la redundancia. Debido a la precompresión a la que es sometida el concreto durante el proceso de postensado, se incrementa la rigidez del elemento. Así toda la sección de concreto trabaja de manera efectiva, gracias a la configuración de este sistema. Los tendones de postensado transmiten una porción importante de carga muerta directamente a las columnas, lo cual reduce la carga. Entonces, miren lo que dice aquí. Gracias a la configuración de este sistema, los tendones de postensado transmiten una porción importante de carga muerta directamente a las columnas, lo cual reduce la carga. ¿Sí? Ya no estamos poniendo a trabajar tanto los elementos, sino los tendones como tal ayudan a cumplir esa tarea de flujo de cargas. Flexibiliza la construcción en sitios de elementos postensados. Flexibilidad. La construcción en sitios de elementos postensados facilita el diseño de losas de formas irregulares. Esto no es solo para vigas, para columnas, sino para losas también. Cuando en este sistema se realizan conexiones monolíticas entre losas, vigas y columnas, se pueden eliminar el mantenimiento intensivo, se utiliza eficientemente los materiales, muy versátil, ofrece el diseñador un amplio rango de soluciones estructurales para satisfacer las necesidades, presenta un importante ahorro de materiales, bueno, reducción del uso de combustible para vehículos transportadores de materiales, pues realizan menos viajes, espacios con menor cantidad de columnas, se podrá tener mejor iluminación, empleando la energía y la aplicación de esto es infinita. Miren estos elementos. Entonces se ve que los elementos verticales están supremamente alejados. Listo. Entonces, concreto postensado, una vez el concreto haya endurecido cierto porcentaje, se hace el tensionamiento de los torones. ¿Qué pasa con el concreto pretensado? Concreto pretensado. Vamos a ver. El hormigón pretensado o concreto pretensado. Añadir una estructura pretensada al hormigón genera beneficios siguientes, hormigón o concreto, ¿no? Mayor resistencia estructural. Entonces, pretensarlo, o sea, antes de que endurezca el concreto. Esto se traduce en una mayor resistencia estructural, mayor tiempo de vida, menores costos de materiales, menos peso y más espacio, diseños más estéticos, rapidez y eficiencia, algunas de las ventajas. Los usos. Puentes, este tipo de concretos generalmente se utiliza para puentes, losas. Aquí dice pisos de rascacielos,
estacionamientos de largas dimensiones y mucho prefabricado generalmente. Aquí está como un poco cómo lo elaboran. Se requiere la elaboración de una jaula estructural la cual se usará para aportar la tensión interior. Dependiendo del tipo de la estructura usada, cables, rejas, etc., será la forma en la que ésta se coloque. Aunque la forma general es el uso de métodos fuertes de anclaje en un taller o fábrica para así lograr suficiente tensión en el acero. Después se vierte concreto con resistencia de entre 35 y 55 megapascales. Una vez fraguado se transferirá la tensión del acero logrando el efecto deseado. Entonces, y miren aquí las diferencias entre los dos. A diferencia del hormigón pretensado, en esta técnica se usa una estructura de acero, generalmente cables o tendones, los cuales se anclarán a unos tensores o vainas. De esta forma se logrará transferir la fuerza de tensión posterior al fragado del concreto. El proceso es simple. Entonces ahí se evidencia las diferentes formas de tener un hormigón pretensado y un hormigón posttensado. Aquí miren, posteriormente se tensa. Y aquí y aquí lo que dicen es que se logra, primero se tensan y luego se funde y se transfiere la tensión del acero al concreto. Pero aquí no, aquí está primero fundido, un post tensado, aquí está primero fundido y luego se produce tensar. Entonces son las dos formas de utilizar este tipo de concretos. Bueno, perfecto. Entonces eso era simplemente de carácter ilustrativo, siempre viene bien aprender cosas muy aplicables al entorno real. Bueno, entonces continuando con nuestro tema, el concreto ya como tal, pues va a tener diferentes factores que van a afectar su comportamiento. Y estos factores pueden dividirse en factores identificados durante la etapa de diseño del concreto, la colocación en obra y ya el mantenimiento del mismo. Yo quiero que discutamos un poco ciertos aspectos porque son muy importantes para la etapa final, que ya es definir cuál es la calidad de un concreto. Entonces, podemos inicialmente mencionar como un posible título sería factores que afectan la calidad de un concreto. Los factores que afectan la calidad de un concreto. Ya habíamos mencionado que pueden ser factores en la etapa de diseño del mismo. Ustedes saben que todo concreto se debe diseñar para tratar de obtener una resistencia con la que se vaya a diseñar y construir los elementos estructurales que van a estar fabricados en este material. Por otra parte, en la etapa de colocación, del concreto también hay ciertos factores que pueden influir en la calidad del mismo, y por otra parte en la etapa de mantenimiento. Entonces serían las tres etapas que pueden influir en la calidad de un concreto específicamente. Bueno, entonces vámonos por la etapa de, arranquemos por esta etapa de diseño. Entonces digamos algunas características, no todas, solo voy a mencionar algunas para que miren cómo esto influye.
en la calidad de un concreto. Entonces hablemos de la etapa de diseño. Y en esta etapa de diseño voy a mencionar específicamente un parámetro. Voy a mencionar la relación agua-cemento. ¿Cómo influye en la etapa de diseño la incorporación de cierta relación agua-cemento? Y para eso voy a hacer uso de una gráfica. Entonces supongamos que yo voy a tener esto que viene por aquí y esto que viene por acá. Listo. Esto de aquí va a ser un esfuerzo y esto va a ser esfuerzo a la compresión. Y aquí comenzamos a mencionar ciertos aspectos importantes. Entonces el concreto ya todos saben que es un material muy resistente a la compresión. Por ende es la propiedad que yo debo comenzar a trabajar, a estudiar. Y aquí la menciono. Entonces en este eje voy a poner los esfuerzos a la compresión y en este eje de acá voy a poner las deformaciones unitarias. Esfuerzo a la compresión, deformación unitaria. Y voy a graficar aquí varias opciones. Voy a graficar de hecho solo dos. Voy a graficar una que va a venir aquí así y una que va a venir aquí así. Dos curvas esfuerzo de formación de dos concretos diferentes. La información que yo conozco es que una de ellas tiene una relación agua-cemento de 1 y la otra tiene una relación agua-cemento de 0.1. Y aquí las voy a anotar. Entonces me dan esa información. Me dicen una de esas dos gráficas tiene una relación agua-cemento de 1 y la otra tiene una relación agua-cemento de 0.1. La pregunta sería, vamos a ponerle aquí unas letras para indicarlo. Si esta es A, y esa es la curva A, y esta es la curva B, ¿cuál de esas relaciones pertenece a la curva A y cuál pertenece a la curva B? Eso es lo que nos preguntan específicamente que analicemos en este caso. Entonces, la respuesta a esto es que una relación agua-cemento de 1 quiere decir que uno tiene la misma cantidad de agua por la de cemento que ha incluido en la mezcla, ¿cierto? Y una relación agua-cemento de 0.1 es que uno tiene muchísimo más cemento que agua. Entonces, esta de aquí esta relación agua-cemento de 1, vuelvo y repito, tengo mucho más cemento que agua, entonces pues yo lo que espero es que suceda esto, que tenga una mayor resistencia a la compresión, que sería básicamente esto. Yo estoy teniendo una mayor resistencia a la compresión por incluirle mucho cemento. Eso es lo que uno espera de la lógica, efectivamente. Pero miren esto. El problema es que la deformación a la que puedo llegar con ese concreto pues es muy baja comparado con el otro. Es decir, este de acá abajo se puede deformar mucho, pero este de aquí va a fallar.
rápidamente. Entonces gano resistencia cuando tengo una relación agua-cemento baja, pero pierdo capacidad de deformar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esta otra? Analicemos qué pasa con esta otra. Entonces, aquí tengo una relación agua-cemento de 1, quiere decir que por la misma cantidad para la misma cantidad de cemento tengo una cantidad igual de agua. Entonces, eso lo que está haciendo es que suceda esto de aquí. Sucede eso de ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué está haciendo que eso suceda? Entonces, lo que pasa es que... Voy a cambiar aquí de color. Pues nosotros tenemos aquí un bloquecito y aquí, sin ser así directamente, pero quiero expresarlo de esa forma, pues le he aplicado todo esto. Está lleno de cemento, pero es la misma cantidad de agua la que he utilizado. ¿Sí? Entonces hay demasiada. ¿Qué pasa? Se comienza a evaporar el agua y solo queda los materiales en la parte inferior, y eso se llama un proceso de segregación. Eso se llama la segregación. Debido a la reacción que se produce entre el agua y el cemento, el agua se comienza a evaporar y quedan los materiales más densos en la parte inferior. Todo eso se le conoce como segregación. Y por ende hay zonas que quedan desprotegidas, como esta de aquí, como la parte superior. Y eso hace que la resistencia baje muchísimo. ¿Sí? Entonces, dos cosas. Primero, la segregación, que es concentrarse en la parte inferior los materiales más densos, y por otra parte el agua evaporarse. A eso se debe que baje la resistencia. Al agua evaporarse pues quedan vacíos y por ende la resistencia se va a bajar. ¿Sí? Los dos aspectos importantes. En este tema de la segregación es un tema importante. Yo creo que aquí tengo unas diapositivas que pueden ilustrarnos que si en verdad eso en obra sucede. Vamos a ver. Como se pueden dar cuenta, evidentemente pasa. Entonces, cangrejeras o los vacíos debido a la evaporación del agua, como en esta columna, y obviamente esto baja considerablemente la resistencia. Y la segregación, como puede verse, los materiales más densos se concentran en una parte y por ende pues la resistencia acá arriba no va a ser exactamente igual a la de abajo. Aquí se puede ver en esa viga también. Y permítanme, yo busco otra que me gustó mucho, que recientemente la encontré. Era esta de aquí, la tenía por allá en otros archivos, ya la encontré y la pegué aquí en mis diapositivas para que quede como herramienta de mostrarle a los estudiantes. Entonces, si ustedes se dan cuenta lo crítico que puede llegar a ser eso, puede ser que aquí haya habido una mezcla importante de agua con cemento y el agua se haya evaporado, o simplemente que aquí no compactaron adecuadamente, o bueno, en fin, muchas causas. Pero eso puede haber generado este tipo de problemas, y obviamente la resistencia aquí va a ser muy diferente a lo que uno tiene por acá, ¿no? Esto puede ser un proceso de compactación más que de segregación, que ya lo vamos a ver más adelante. Listo. Entonces, primer aspecto importante que puede afectar mucho a la calidad de un concreto. Y ya saben ustedes que este se puede presentar en la etapa de diseño, cuando yo estoy definiendo cuál va a ser la resistencia que espero de mi concreto, y es la relación agua-cemento. ¿Sí? Entonces, demasiada agua pues perjudica al material, porque las partículas densas se bajan en la parte inferior, se produce la segregación y por ende hay evaporación, y por otra parte hay evaporación de agua que genera también reducción de resistencia. Y cuando tenemos
mucho cemento pero poquita agua, pues sí ganamos resistencia a la compresión, pero perdemos capacidad de deformación del material, que tampoco es bueno. Listo. Entonces hablemos ya de una siguiente etapa. Eso es un ejemplo de cómo un factor seleccionado en la etapa de diseño me puede afectar la calidad del material. Un segundo ejemplo, en la etapa ya de colocación del concreto. Pues hablemos de la etapa de colocación del concreto. Entonces, en la etapa de colocación del concreto, ¿qué posible factor me puede afectar en la calidad del mismo? Listo. Yo quiero hablar de la compactación y la colocación. Entonces voy a hablar de la primero de la colocación. O el vaciado. Entonces, ¿por qué es importante una adecuada colocación o vaciado del concreto? Por ejemplo, para una columna, para una viga, para una losa. ¿Por qué es importante esto? Porque esto como tal lo que me hace es evitar la segregación. No solo tener una cantidad de agua adecuada es necesaria para evitar la segregación, sino también saber colocar el concreto, es decir, vaciarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que en esta imagen que ustedes ven aquí, lo que hicieron fue colocar formaleta y fundir la columna y comenzar a vaciar el concreto pues a una altura demasiado elevada, ¿sí? Puede ser, esto se puede ver a muchas causas. Entonces cuando sucede ese tipo de cosas, lo que pasa es que, vamos a pintarlo acá, pasa lo mismo. Por ejemplo, si ustedes tienen una columna de este tipo, y aquí hay 1 metro, y desde ahí está colocando, una persona está colocando todo el concreto que tiene que ir aquí, pues está bien, fabuloso. Pero ¿qué piensan ustedes si la misma columna la formaletearon y ahora tiene 5 metros? Y a los 5 metros está una persona vaciando todo el concreto aquí. Pues el proceso de colocación del mismo es totalmente diferente. A lo mejor aquí se distribuye uniformemente en toda la columna, pero aquí a lo mejor lo que va a suceder es que el concreto, los agregados se van a concentrar acá abajo y aquí va a comenzar a quedar ya las otras capas. Entonces la resistencia acá abajo no es la misma que arriba, ¿sí? Entonces una colocación o un vaciado adecuado pues evita la segregación e influye en la calidad del concreto. Por otra parte, la compactación. De esto hay normas, documentos que dicen más o menos a qué dimensiones debe vaciarse el concreto, sobre todo en elementos estructurales específicos, como las columnas. Creo que puedo mencionarles algunos por acá.
aquí hay algunas recomendaciones para la colocación del concreto, por ejemplo. Durante el vaciado del concreto se deben controlar todos los factores que puedan segregar o separar los agregados de la mezcla. Para evitar la segregación durante el vaciado se recomienda colocar el concreto tan cerca de su posición final como sea posible, ¿sí? No tener distancias exageradas para realizar el vaciado del concreto. Empezar colocándolo desde las esquinas de la cimbra o en el caso de un sitio con pendiente desde el nivel más bajo. Y aquí por ejemplo esto que se puede aplicar en el caso de columnas. Se debe vaciar desde alturas inferiores a 1,20 metros. Si ya están haciéndolo a alturas superiores se puede hacer, pero hay que tener algunas consideraciones específicas. Cuando no se puede efectuar se debe hacer uso de canaletas o tubos para evitar que la mezcla choque contra los refuerzos y la formaleta. En el caso de usar canaletas, verifique que la pendiente de esta se encuentra entre el 30 y el 50%. ¿Sí? Al vaciar el concreto tenga mucho cuidado de no dañar o mover las cimbras, formaletas y el acero de refuerzo. Estas cimbras y formaletas deben resistir la presión del concreto que se vacíe. Eso es otro aspecto muy importante, ¿no? Yo he visto muchas formaletas deformadas debido a la gran presión que exige o que transmite el concreto a las mismas. Entonces mucho cuidado con todas esas recomendaciones para que no se le presenten ese tipo de fallas o de fenómenos de segregación, como lo pueden ver ahí. ¿Sí? Sobre todo este, que es la segregación, y esto es la aparición de cangrejeras debido a posiblemente evaporación de agua o mala compactación, que es lo que vamos a discutir ahora. Entonces hablemos un poco de la compactación. Otro aspecto durante la colocación del concreto que puede influir en la calidad del mismo: la compactación, el proceso de compactación. Compactación. Entonces creo que ustedes lo han visto. En la obra, una vez colocado el concreto, hay que realizar los procesos de compactación. ¿Y esto qué es lo que pretende? Lo que busca es ganar una adecuada densidad, que está relacionada directamente con la resistencia. Pues si ustedes tienen un concreto bastante denso, van a tener una posibilidad de alcanzar resistencias adecuadas. ¿Sí? Esto depende del elemento estructural para definir cuáles son los procesos de compactación que se van a implementar. Y aquí, como un primer trabajo de varios que vamos a tener todos, yo quiero que por favor consulten ustedes cuáles son las características de compactación de elementos estructurales como vigas y columnas, para ver qué encuentran y discutir. Perfecto. Listo. Entonces, eso en cuanto a la etapa de colocación. Ahora bien, ya en etapas posteriores a estas dos que hemos venido mencionando, al diseño, a la compactación, entonces podemos tener algunos otros factores que influyen en la calidad del concreto. Bueno, antes de saltarme un poco esto, no, sí, voy a hablar ya en este momento de un fenómeno que se presenta en el concreto, que ustedes ya creo que lo conocen, que se denomina el fraguado. Los voy a mencionar aquí. Entonces, esto sería esta sería la etapa que yo voy a denominar durante el desarrollo de la resistencia a la compresión del concreto, ¿sí?
durante el desarrollo de la compresión en el concreto. Entonces hemos visto una etapa de diseño, una etapa de colocación y una etapa definida durante el desarrollo de la compresión. Y voy a hablar específicamente del fraguado. Entonces empezamos mencionando lo que es el fraguado. Entonces básicamente, ¿qué es el fraguado? Esto es un proceso de endurecimiento. Endurecimiento del concreto, ustedes ya lo saben. Es el proceso de endurecimiento del concreto. Y producido por la desecación, que básicamente es la pérdida de agua. Aquí lo voy a anotar. Desecación, que es la pérdida de agua. ¿Sí? Entonces, cuando el concreto está comienza a perder agua, él comienza a estar expuesto a tensión. Hay una retracción, ¿no? Si esto es mi concreto, pues cuando él comienza a perder agua, comienza a haber una retracción y una tracción, y eso que comienza a generar fisuras. ¿Sí? Entonces hay unas fisuras que se llaman de retracción por fraguado. ¿Sí? Entonces, si esto no se controla, pues esto puede afectar muchísimo la calidad del concreto. Vamos a ver algún ejemplo aquí en las diapositivas de este fenómeno como tal. Esto yo lo voy a pasar acá en colocación y compactación, que me parece que es más adecuado. Listo, y yo quiero ver un poco lo que es fisuras por fraguado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese es el tipo de fisuras que aparece por el fenómeno que acabamos de discutir, y hay que tratar de controlarlo porque eso puede afectar de manera importante la resistencia a la compresión. ¿Y eso cómo se controla? Mediante algo que ustedes ya conocen también, que se estipula durante el desarrollo de la compresión, durante la etapa del desarrollo de la compresión en el concreto, que se denomina el curado del concreto. ¿Y qué es el curado? Simplemente hidratar. Hidratación. ¿Para qué la hidratación? Pues que inicialmente se concibió el concreto en la etapa de diseño con unas cantidades de agua y de cemento. Está perdiendo este material. Entonces hay que suministrárselo para que siga reaccionando y el cemento pueda desarrollar su resistencia junto a todos los otros materiales. ¿Sí? Y de paso evitar toda esa mano de fisuras. Eso es el proceso de curado. Listo. Fisuras excesivas, ¿no? Porque algunas se van a presentar, pero la idea es que no se fisure de manera excesiva. Quiero mostrarles aquí una gráfica de qué pasa con la resistencia a la compresión, como lo pueden ver aquí. ¿Qué pasa con la resistencia a la compresión? ¿Qué es esto? Resistencia a la compresión versus
la edad en días de un concreto curado al 100%, cuando se lo ha dejado simplemente al aire, no se lo ha curado. Cuando se cura a los 3 días, 7 días, 14 días, y vuelvo y repito, cuando se hace un proceso de curado adecuado. Entonces miren qué sucede aquí. Cuando se lo deja al aire, no hay proceso de hidratación, pues la resistencia baja de forma bastante importante. Cuando se lo cura completamente, cuando se realiza un proceso de curado adecuado, pues la resistencia alcanzada es importante y esto tiende a incrementarse todavía, ¿sí? Cuando se cura por tiempos nada más específicos, pues las resistencias no son las adecuadas. Y cuando se lo mantiene al aire y luego se lo cura, pues no se logra alcanzar finalmente las resistencias que se logran cuando tiene un proceso de curado adecuado. Eso es lo que quiere mostrar esta gráfica de aquí, ¿sí? ¿Qué procesos de curado hay? Algunos ejemplos son los que pueden observar ahí. Aplicándole agua directamente, aplicando los elementos que lo cubran y lo mantengan hidratado, al elemento estructural. Hay unos aditivos, como van a poderlo ver por acá, como de esta casa específicamente. No son los únicos, simplemente tomé el producto por referencia, pero hay muchísimos más, que lo que hacen es eso, curar el concreto. Aquí hay algunas opciones, dice cubrir con las mismas bolsas de cemento utilizado en la columna el lugar donde vaciamos el concreto y estarla bañando con agua cuando este se seque para que mantenga la humedad. En el piso se puede usar arroceras o acerrín húmedo, una aplicación directa de agua pero más constante que las anteriores porque queda directamente expuesta al sol. La cantidad de días depende del proyecto como tal. Y aquí dice, en el concreto debemos de curarlo al menos 7 días en trabajos poco delicados en cuanto a resistencias. Y en los trabajos que necesitamos una buena resistencia, curarlo mínimo 14 días. ¿Bien? Mucho cuidado con eso. Sobre todo ustedes que van a estar en obra, porque si no se hace un adecuado curado, pues la resistencia se ve muy afectada y por ende todo lo que el ingeniero diseñador concibió pues no va a ser para nada coherente con lo que está en la obra. Perfecto. Entonces, otro parámetro que podríamos mencionar podría ser la edad. Entonces, podríamos hablar aquí de la edad. Entonces, no es lo mismo medir la resistencia, cuánto resiste un concreto a compresión a los 7 días que a los 28 días. No es para nada igual. Entonces, este ha sido definido como el tiempo específico para determinar la resistencia a la compresión de un concreto. ¿Y por qué ha sido definido de esa manera? Porque generalmente a ese tiempo ya ha alcanzado una resistencia importante. ¿Sí? Vamos a ver a lo mejor en esta gráfica, no sé si lo podamos observar o no. Miren, aquí está el límite de 28. Entonces a los 28 días ya alcanza una resistencia bastante importante comparado con su punto de inicio. Y esto versus, pues, por ejemplo, 180 días, de 28 a 180 ya la resistencia que alcanza no es tan significativa como lo es de 0 a 28, ¿sí? Listo. A veces con información de resistencia a los 7 días se puede proyectar la resistencia a los 28. Cuando otras van a tratar de controlar
el posible valor que vaya a tener a una edad mucho más lejana en función de una cercana. Listo. Otro parámetro importante es la velocidad de carga. Y con este cerramos este tema de parámetros que afectan a la calidad, la resistencia a la compresión de un concreto en diferentes escenarios. Entonces hablemos de la velocidad de carga. Velocidad de la carga. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a pintar mi gráfico, que de aquí va a ser para nosotros muy familiar, que va a ser esfuerzo por lo pronto, deformación unitaria. ¿Sí? Entonces tengo dos gráficas. Tengo una gráfica por aquí roja y tengo una gráfica por acá, esta verde. Listo. Hay una que va a estar reportada de velocidad lenta y hay una que va a estar reportada de velocidad rápida, velocidad de carga. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será cuál? Pues la respuesta es que un elemento estructural resiste mucho más cuando es a carga lenta, carga rápida. Si a mí me ponen a soportar algo muy rápido y me lo quitan, pues soporto mucho más. Pero a lo mejor, si me ponen a soportar una carga muy lenta y me la dejan ahí, entonces mis músculos comienzan a fatigarse y por ende lo que yo puedo soportar es menos. ¿Sí? Pues depende cómo hagan su ensayo, van a obtener una u otra resistencia a la compresión, y eso es muy importante. Vuelvo y digo, si me ponen una carga y me la quitan rápido, pues yo soy capaz de soportar mucho más. Pero si me la dejan ahí por mucho tiempo, el músculo comienza a fatigarse y resisto mucho menos. Y lo mismo pasa con los materiales. Pues depende cómo los carguen ustedes, pues van a obtener uno u otro comportamiento. Listo. Esos son algunos de los factores simplemente para que se den cuenta cómo puede influir diferentes parámetros en la calidad de un concreto. Y que esto debe ser muy controlado en obra para tratar de ser coherente con lo que del diseño como tal viene. ¿Sí? Es decir, si yo diseñé un elemento estructural con una resistencia de 21 megapascales, pero en la obra dejaron que se presente segregación, pues esa resistencia de 21 megapascales no se alcanzó nunca y por ende el diseño no sirvió para nada, porque lo que está en obra es totalmente diferente a lo que conseguí en la oficina. Bueno, entonces ya hemos hecho una pequeña introducción a diferentes propiedades y su afectación en la resistencia a la compresión del concreto. Entonces retomemos el hecho de que esta es la propiedad más importante en este material. Y vamos a tratar de desarrollarlo un poco más y algunas otras propiedades también las vamos a mencionar. Bueno, entonces vamos a hablar de la principal propiedad que debemos estudiar en un concreto, que es, y a mí me gusta relacionarlo de la siguiente manera. Entonces cada vez que yo diga que estoy utilizando un concreto,
Entonces cada vez que yo mencione un concreto, yo sé que inmediatamente estoy hablando de resistencia a la compresión, ¿sí? Y esa es la principal ventaja que tiene ese material. Entonces inmediatamente me tiene que venir a la cabeza resistencia a la compresión. Si yo pudiese ponerlo a trabajar en alguna estructura, pues lo pongo a trabajar a compresión porque sé que ahí puedo sacarle la mejor ventaja, ¿sí? Y eso se va a llamar, y de aquí en adelante vamos a mencionar esta propiedad como F'C. Mucho cuidado con eso. De aquí en adelante, cada vez que veamos F'C, resistencia a la compresión. ¿Sí? Entonces, por ende, ¿qué es lo que yo debería hacer para poder determinar cuánto me resiste la compresión un concreto que yo diseñé, tal como lo vieron en sus cursos previos de materiales? Pues debería utilizar un cilindro en laboratorio, ¿cierto? De dimensiones de 15 por 30 generalmente, 15 centímetros por aquí y 30 centímetros por acá generalmente. Y si utilizo dos de estas probetas, pues es decir, si utilizo estas dimensiones, pues puedo trabajar con dos probetas. ¿Sí? Puedo trabajar también con cilindros de dimensión diferente. Bueno, no, esto quedó mal aquí. También yo lo acomodo. Borramos este. Y vamos a trazar lo que nos quede un poco mejor. Ajá. Voy a seleccionar este de acá y lo otro. Listo. Mucho mejor. Entonces yo puedo tener eso o puedo tener probetas de otra dimensión que es 10 por 20. Yo puedo decir que esto tiene 10 y que esto tiene 20. Y 10 centímetros. ¿Sí? Pero cuando tenga esta consideración, pues utilizo 3 probetas. Detalles de este ensayo se dan en las normativas ASTM C39 y NTC 673 NTC 550. ¿Listo? Entonces, ¿qué habría que hacer con estos cilindros? Pues habría que someterlos a un ensayo para poder determinar la resistencia a la compresión. ¿En qué consiste brevemente ese ensayo? Ese ensayo, ustedes ya lo han visto, puede ser someter el cilindro que yo tengo, puede ser someter este cilindro en una máquina como la que tenemos en la Universidad de La Salle, una máquina universal, y colocarle una carga de compresión. ¿Cierto? Listo.
Yo generalmente en este cilindro marco o calibro una deformación inicial para poder definir cuál es la deformación unitaria. Ubico 2 puntos para tener unos puntos de referencia como tal y poder definir cuál es la deformación unitaria que va a experimentar este cilindro cuando lo someto a esas cargas. Entonces, ¿qué voy a obtener como resultado? Voy a obtener la famosa curva que hemos venido discutiendo, donde va a haber un eje vertical y un eje horizontal. Pues en el eje vertical van a estar los esfuerzos de compresión y en el eje horizontal va a estar la deformación unitaria, entendiéndose que la deformación unitaria es igual a un cambio de longitud sobre una longitud inicial. Por eso tengo estos 2 puntos para saber definir una longitud inicial, ¿sí? Cambio de longitud sobre longitud inicial. Y esfuerzo pues es igual a lo que ustedes ya conocen, que es carga sobre área. Entonces, ¿por qué hablar de esfuerzos y deformaciones unitarias y no de cargas? Si es directamente lo que estoy aplicando en la máquina. Pues debido a que no es lo mismo aplicar una carga de 10 kN en un área de 5 centímetros cuadrados a aplicar esa misma fuerza en un área de 5 metros cuadrados. Entonces el esfuerzo lo que me está indicando es qué carga estoy aplicando, pero en qué elemento, que es lógico. Y lo mismo pasa con la deformación. No es lo mismo que yo me deforme 5 centímetros en un elemento de 10 a que me deforme la misma dimensión en un elemento de 5 metros. Tiene el mismo efecto. Entonces necesito saber cuánto me deformo, pero en función de qué elemento estoy deformando, ¿sí? Entonces por eso hablar de esfuerzos y deformaciones unitarias y no de cargas y desplazamientos. Listo, entonces, una vez se realice ese ensayo, realizado a los 28 días, porque ya vimos que era un tiempo estipulado, donde se ganaba una resistencia importante en este tipo de materiales y elementos, pues voy a obtener una curva así, ¿cierto? Y vamos a comenzar a describir aquí muchas cosas muy importantes. Voy a cambiar de color porque me interesa resaltar. Entonces, primero, ya dijimos que lo que más me importa de esto es la resistencia a la compresión. ¿Y cuál es? Es este punto aquí. Esto es el F'. Se va a quitar este. Y aquí voy a poner ya mi F', el primer parámetro, resistencia a la compresión del concreto. ¿Sí? Que lo mido de este ensayo como tal. ¿Cuánto me resiste el concreto? Generalmente, lo que sucede cuando yo estoy haciendo este ensayo es que yo voy a tener una fisura así, inclinada. Y eso ustedes ya lo relacionan con una falla por cortante, y efectivamente así es. Pero ¿por qué si yo estoy sometiendo este elemento de concreto a un ensayo a compresión? ¿Por qué tengo una falla cortante? La explicación es la siguiente. Si ustedes recuerdan, esto, que voy a tratar de, bueno, a lo mejor lo voy a hacer, voy a apoyarme en esto. Mucho más fácil. Listo. Y ahora sí voy a trazar aquí este eje y voy a trazar este otro. Para ustedes es familiar esta figura de sus cursos de mecánica de materiales y es un círculo denominado círculo de Mohr. Entonces en ese círculo nosotros lo que hacíamos era ubicar por aquí los esfuerzos a compresión y por aquí los esfuerzos cortantes.
¿sí? Y este era el punto de compresión pura y cortante cero, porque no tengo nada aquí. Y esto sería lo que estamos sometiendo este elemento de aquí, como tal, a una compresión pura, ¿cierto? Pero ya dijimos que el concreto es el duro en compresión. Entonces, por ende, pues él por ahí va a oponer mucha resistencia a la falla. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues, como estos materiales también son muy inteligentes y quieren relajarse, entonces el concreto dice, ah, bueno, por aquí no pude fallar, entonces me voy para acá. Me voy a ver qué pasa con cortante. Esto de aquí son 90 grados. 90 grados. Y aquí en el círculo de Moore, que equivalen a 45 aquí. ¿Cierto? ¿Me recuerdan ustedes que lo del círculo de Moore era el doble de lo que es en la realidad? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que no puedo fallar por compresión debido a que resiste mucho, pero se va a cortante y a cortante sí falla y falla a 90, que son 45. Eso es lo que sucede específicamente en este material. Listo. Entonces, ya pudimos obtener la resistencia a la compresión del mismo, pero aquí hay otros parámetros que me interesan mucho. Si ustedes se dan cuenta, vamos a seleccionar otro material, otro color. Aquí se puede ver que parece ser que más o menos por aquí el comportamiento es elástico. Y de aquí en adelante ya se genera plasticidad, inelasticidad. Entonces, recordando que un comportamiento elástico es aquel donde yo una vez aplico la carga y la retiro, pues no hay deformación en el elemento estructural, vuelve a su posición inicial. Es decir, que si yo coloqué este esfuerzo debido a una carga, aquí pues apenas lo suelto, el material vuelve a su posición inicial, ¿sí? Yo lo cargué hasta llegar a ese puntito ahí, pero una vez le retiré la carga, el CD volvió a su posición inicial de deformación, de cero deformación. Eso es un comportamiento elástico que sería esta primera zona. Entonces aquí vamos a decir que el 1 es el comportamiento elástico. Aproximado, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta y ustedes han hecho sus ensayos en el laboratorio y todo, eso no es del todo una línea recta. Y el 2 ya sería el comportamiento plástico. Bueno, pintarlo por acá. Comportamiento plástico o inelástico. Un comportamiento inelástico. Listo. Entonces el concreto tiene en su mayoría un comportamiento inelástico, ¿cierto? Bueno, necesitamos saber cuál podría ser este límite. Y esto ha sido estipulado como el 0.45 o el 45% de F'. 0.45 F'. Y eso es muy importante. Saber más o menos que hasta el 45% de la máxima resistencia a la compresión, el concreto se comporta de forma aproximadamente elástica. Listo. Entonces vamos completando un poco nuestra curva. Y el otro punto que me hace falta definir es este de acá. Este para mí es muy importante.
¿cuál será esta deformación asociada, esa deformación unitaria asociada a la resistencia máxima a la compresión que puede tener el concreto? Entonces aquí vamos a comenzar a utilizar el reglamento NSR10, donde están estipulados muchos de los criterios que se utilizan para el diseño de elementos en concreto. Vamos a recurrir a NSR10. Esto de una vez acá. Listo. Y vamos a ir a esto. Voy a sacar la memoria que ya no necesito. Y vamos a ir al título C. Adicionalmente voy a ir acá mientras esto va cargando. Perfecto, aquí está el reglamento NSR10, que es un documento que vamos a utilizar mucho como consulta en este curso, para que por favor lo tengamos todo en cuenta. Y vamos a ver dos cosas. Vamos a ver aquí el numeral C11 inicialmente. C11. C1. Y vamos a discutir inicialmente este numeral. El título C habla todo lo relacionado al concreto y de entrada nos dice que pues proporciona requisitos mínimos para el diseño y la construcción de elementos de concreto estructural de cualquier estructura construida según los requisitos de NSR10, del cual el título C forma parte. El C también cubre la evaluación de resistencia de estructuras existentes. Bueno, primero esto de aquí, requisitos mínimos. Esto es lo mínimo. Ustedes no pueden colocarle a una estructura menos del mínimo. Así que todo lo que vamos a discutir en este curso, por ende, es lo básico que puede tener una estructura diseñada de acuerdo a sus criterios y aplicando NSR10. ¿Pueden colocarle más de lo que está aquí? Sí, menos nunca. Menos nunca. Lo siguiente que dice es que para el concreto estructural F'C no debe ser inferior a 17 megapascales. No se establece un valor máximo para F'C salvo que se encuentre restringido por alguna disposición específica del título 6. Ya lo vamos a ver más adelante que si hay algunas restricciones en cuanto a la resistencia máxima. Pero por lo pronto que F'C no debe ser inferior a 17 megapascales. Entonces yo les voy a ir mostrando unas herramientas que utilizo, pero ustedes pueden ir haciendo lo mismo que les voy a mostrar, pero en Excel. Entonces, miren que por aquí pido la propiedad del material, el F'C, que ya vamos a discutir un poco más adelante algunas características adicionales. Y yo lo que tendría que hacer de entrada es chequear si es superior a 17 megapascales, y eso es lo que yo aquí hago. ¿Sí? Entonces, si es menor a 17 megapascales, le digo que no se puede continuar, que debe cambiar el F'C. Y si es mayor, pues puede continuar. Más adelante ya habrán algunos otros límites. Y esto yo creo que lo debería colocar aquí fuera en chequeos generales. Y así lo voy a hacer. Permítame y de una vez lo publico.
chequeos generales para todo. Esto es para todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. Se necesita verificar que esto se cumple. Listo. Esto no es solo para fricción, esto es para todos lo que vamos a hacer de aquí en adelante en este curso. Y eso es algo que ustedes pueden ir haciendo en sus hojas de Excel, porque vamos a utilizar mucho la herramienta de Excel aquí en este curso. Y la idea es que dicha herramienta les sirva mucho para su vida profesional, porque uno lo hace, la utiliza a menudo. Chequeos generales. Pues primero, y esto no es en C5, sino esto es C11, como para tenerlo de referencia. Perfecto. Bueno, devolvámonos aquí a lo que veníamos discutiendo nosotros. Estábamos hablando del F'C. Queríamos saber la deformación, pero nos detuvimos un poco a tocar algunos otros aspectos importantes. Voy a eliminar lo que no me sirve y seguir discutiendo y seguir ahí mostrando lo que sí. Entonces voy a quitar esto, que ya definimos las dos zonas. Voy a quitar esto de aquí también. Listo. Y voy a continuar discutiendo un poco el tema del F'C. Ya que nos metimos allá. Entonces, el F'C tiene que ser mayor a 17 megapascales. Ya no lo dice el reglamento NSR10. Y otra cosa que quiero que discutamos son los valores típicos de F'C en Colombia. Entonces, F'C y en dos unidades específicamente. En megapascales y en PSI. ¿Cuáles son los valores típicos de F'C en Colombia, en megapascales y en PSI? Entonces espero que ustedes los conozcan. Y son 21, 28 y 35 generalmente. Que esto obedece a 3000, 4000 y 5000 PSI. ¿Okay? Entonces yo en el curso y cuando hagamos modelación en SAP les voy a pedir mucho que comencemos a referirnos a esta convención de aquí. Un concreto de 3000, 4000, 5000 porque así se hace en obra y es muy importante que nos vayamos familiarizando con eso. Entonces de aquí en adelante vamos a hablar de PSI, un concreto de 3000, ya sabemos que es 21, un concreto de 4000 de 28, un concreto de 5000 de 35 y sabemos que tiene que ser mayor que 17. Hasta ahí vamos con el F'C. Listo.